Siento la necesidad de juzgarme, decir qué hice bien y qué hice mal, y por qué mis logros quedaron tan alejados de mis aspiraciones. Nací en Pigüé, pintoresco pueblo de la provincia de Buenos Aires, en la falda de la sierra de Curamalal, el 5 de abril de 1911, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Cursé mis estudios primarios en Pigüé y fui un excelente alumno, no por mérito propio, sino por la preocupación que mis padres tenían por nuestra educación, la mía y la de mis dos hermanas. Terminada la escuela primaria, como no había enseñanza secundaria en Pigüé, me enviaron a Buenos Aires bajo la amorosa protección de mi abuela paterna. Fui un alumno mediocre, pero nunca fui reprobado y me gradué de bachiller. En la elección de la carrera de medicina, creo que más que en mi vocación, influyó el deseo de mis padres que anhelaban tener un hijo médico. En los pueblos de provincia, el médico solía ser un personaje muy importante y se le profesaba un respeto similar al que las tribus africanas tienen por sus hechiceros. Tomé en serio mis estudios y siempre concurría a los exámenes bien preparado. No concurría a las clases teóricas, con excepción del curso de fisiología que dictaba el doctor Usay. Obtuve el título de médico a los 23 años. Tenía entonces un cargo de ayudante de trabajos prácticos en fisiología y practicante interno del Hospital Durand. Debía planificar mi futuro. Las decisiones más difíciles deben tomarse cuando aún no se tiene suficiente experiencia para hacerlo. Me interesaba la fisiología, pero me preparaba para ser cirujano. Quería, sin embargo, hacer algo de investigación antes de irme a instalar en el interior del país. Consulté al doctor Usay para hacer la tesis bajo su dirección. Creo que esta fue la decisión que cambió el ritmo de mi vida. Adjudico el mérito de haber reconocido, siendo aún estudiante, al gran científico y maestro que fue el doctor Usay. Mis investigaciones resultaron sumamente exitosas, demostrando la secreción de una sustancia hipertensora por el riñón isquemiado del perro hipertenso. Mi mérito fue la constancia en el trabajo, a pesar de las incontables dificultades y también la técnica quirúrgica empleada. El mérito del doctor Usay, la inspiración y el planteo experimental. Primero, trabajar duro. Después, la buena suerte. Yo debía terminar aquí mi aventura fisiológica y pensar seriamente en mi futuro. Pero el éxito de los experimentos me había dado cierta notoriedad y eso halagaba mi vanidad y me hacía creer que sería capaz de otros hallazgos sensacionales. Por ello, después de publicada mi tesis doctoral, que mereció el premio Facultad, me asocié con los doctores Braun Menendez, Leloir y Muñoz para estudiar la sustancia presora que había descubierto. Esos 2 años de trabajo fueron los más fructíferos y podría decir los mejores de mi vida. Mi mérito fue aceptar la formación de un equipo para colaborar en la investigación. Nunca me arrepentiré de esa decisión. Sin duda, sin ellos no se hubiera descubierto la angiotensina. Este descubrimiento fue un hermoso premio para todos nosotros y dio prestigio mundial a la ciencia argentina. En ciencia, cada respuesta deja planteados nuevos interrogantes, cómo y por qué. De esta manera, el campo a explorar crece día a día y a pesar de que nos arrimamos, nos vemos cada vez más lejos de la meta final. He meditado a menudo sobre cuál fue mi real participación en ese sensacional descubrimiento. Leloir y Muñoz eran químicos, Braun Menendez y yo, los fisiólogos. Yo era el más joven de los 4 y el menos experimentado.
Las decisiones las tomábamos en conjunto y todos éramos responsables de los éxitos y fracasos. Tenía finalmente que empezar a pensar con cordura en mi futuro de cirujano ortopedista y la decisión de dejar Buenos Aires ya estaba tomada. El segundo hecho trascendental en mi carrera se produjo entonces. El doctor Usay me ofreció una beca de la Fundación Rockefeller para capacitarme en fisiología respiratoria. La perspectiva de un viaje es siempre agradable, más en mi caso, hacía poco me había casado y sería una especie de viaje de bodas. Mi permanencia en los Estados Unidos, en Rochester y Boston, fue provechosa. Aprendí una serie de técnicas que luego apliqué a mi regreso a Buenos Aires. Hice amigos y pude admirar la organización de la Sociedad Americana de los años 40. Cuando el doctor Usay fue separado de la cátedra por el gobierno militar en 1943, abandoné el Instituto de Fisiología. Envié mi renuncia ya que no deseaba pertenecer a una universidad politizada y humillada. Como no teníamos lugar de trabajo, Braun Menéndez, Leloir, Tacchini, Muñoz y yo decidimos escribir nuestras experiencias en un libro sobre la hipertensión arterial nefrógena. Este fue traducido al inglés y al italiano y fue fuente de consulta por varios años. Más tarde tuve un importante ofrecimiento del doctor Alberto Tacchini, que había conseguido fondos para adoptar un instituto dedicado a la investigación clínica. Comenzamos a trabajar en el Centro de Investigaciones Cardiológicas, Hugo Chiodi, Jorge Suárez y yo, en 1944. Allí nació una amistad que duró toda la vida. Entonces, la clásica estabilidad de nuestra moneda comenzó a resentirse. Los sueldos resultaban insuficientes. Tuve que reducir mi actividad a la mitad y aceptar otra ocupación en la industria privada. No tenía alternativa. Tenía ya entonces mujer y 2 hijas. El rector de la Universidad de Tucumán, doctor Descole, organizaba la licenciatura en medicina y me ofrecía el cargo de profesor y director del Instituto de Fisiología, sueldo razonable y dinero para equiparlo. A los 36 años alcanzaba una importante posición directiva, pero no faltaban conflictos, dejar Buenos Aires, amigos, familiares. Debía comenzar otra vez y perder un par de años en la organización de un nuevo centro de trabajo. Dejé Tucumán en 1951, debido también a intolerancias políticas. Aunque no se rescindió el contrato, me sentía incómodo con la perspectiva de que pudieran hacerlo. El doctor Chiquiti estaba organizando la carrera médica en Mendoza y deseaba mi colaboración como director del Departamento de Fisiología. Era una nueva oportunidad que acepté. Me instalé en Mendoza con mi mujer y mis 3 hijas al final del verano del 52. En la Universidad Nacional de Cuyo me hice cargo de la formación del Departamento de Fisiología, conjuntamente con el doctor Suárez, que me acompañó desde Tucumán. Tomé la titularidad de la Cátedra de Fisiología por 5 años. Posteriormente introduje la Cátedra de Fisiología Patológica, la primera en el país, donde fui profesor titular de la misma por más de 20 años. En tierra mendocina prosiguió mi carrera de investigador sobre diversos temas, entre ellos el sistema renina-angiotensina y el mecanismo de presión arterial. Sufrí la falta de recursos para cumplir con las investigaciones planteadas. La gran complejidad de la problemática científica abordada hacía necesario el uso de sofisticados equipos y preparados que requieren elevadas inversiones, difíciles de obtener. Siempre he tratado de superar los obstáculos con optimismo. Nunca las cosas son tan buenas como se desean, ni tan malas como se temen. Participé en numerosos congresos, reuniones científicas, simposios en mi país y en diversos continentes. Estos eventos dejaron, además del invalorable contacto científico, un gran número de amigos a lo largo del planeta. Y lo que no es de menor importancia, me dio la posibilidad de recorrer el mundo junto a mi esposa.
Como complemento de tanta tertulia, también recorrimos playas, ríos y montañas, paisajes de increíble belleza. Y para ser franco, fueron memorables las comidas, los bailes y espectáculos. A poco de cumplir los 80 años, padezco un infarto de miocardio y debí operarme. Me debatí entre las ganas de vivir y mi aspiración de morir en forma rápida, sin largos padecimientos, tal vez en manos de una larga enfermedad, convencido de que mi edad era la de morir, no la de vivir. Al fin, elegí la vida y me sometí a la riesgosa intervención. Juan Carlos Faciolo murió de madrugada, poco más de 2 años después de la operación, el 11 de octubre de 1993. Faciolo fue un investigador nato y un auténtico maestro. A su enorme caudal de conocimientos, su notable capacidad de análisis y su agudo juicio crítico unía magníficas condiciones humanas: modestia, sencillez, sensatez, humildad y un gran sentido del humor. Su generosidad intelectual era sorprendente. Jamás dejó de atender a nadie, sin importar la preparación de quien lo solicitaba. Dejó un ejemplo de vida que está muy arraigado en quienes lo conocieron. Sus enseñanzas trascendieron lo médico y fueron más allá de las aulas. He recogido, a veces pienso, más de lo que he sembrado. En las 3 universidades que he trabajado, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Tucumán y en la Universidad de Cuyo, he recibido importantes premios y reconocimientos. De manera que algunos pienso que exceden a mis propios méritos, porque el mérito en realidad no es mío, de la labor que yo he desarrollado acá en Mendoza durante estos más de 7 lustros que he vivido. Al lado de estos agradecimientos formales, de la Llama de Plata, del doctor Beris Causa, del profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, todas esas cosas desde luego a mí me halagan, no puedo decir que no, aunque uno debería tomar, como había dicho el poeta, tratar igual a esos 2 farsantes que son el éxito y el fracaso, y saber que nuestro éxito muchas veces, como dije, no depende tanto de nuestro esfuerzo, sino como de las circunstancias. En el caso mío, de las circunstancias de haberme encontrado con un grupo humano excepcional. Un grupo humano como es el doctor Ursay, el doctor Tacchini, el doctor Raúl Menéndez, el doctor Leloir. Gente todas con ideales, gente todas con patriotismo, gente todas dedicada al trabajo, y tal vez a mí se me pegó algo de todo eso también. De manera que todo eso son circunstancias que me han llevado y que a lo mejor si hubiera tomado otro camino no se hubieran producido. Pero dentro de las cosas que he recibido y que recibo todos los días es el cariño y el aprecio de mis amigos, de mis colaboradores, de mis discípulos. Eso es un reconocimiento diario. Algunos de ellos a lo mejor podrán estar en desacuerdo con algunas cosas que yo haya hecho, algunas veces habré procedido injustamente, no lo dudo, pero todos ellos, yo sé que en el fondo de su corazón me aprecian, me ayudan, y este tal vez es el reconocimiento más grande que yo recibo de mi labor.